Bueno, y empezó a grabar. No me pidió expulsar a nadie hoy. Por suerte se apiadó. Dijo, hace frío, no vamos a echar a nadie. Dejar afuera. Bien. No sé si vale la pena dejar la cámara, si esto va a achicar pantalla. Creo que se puede poner hasta que se vea solo la pantalla. Ellos, ¿no? Pueden Claro, pintar para ver solo la pantalla. yo creo que lo manejan ellos desde ahí. Ok, o sea que Más cada que- uno puede elegir. Sí, yo recomiendo no ver mi cara porque la verdad que no motiva. Bueno, algunos por ahí dijeron que empezaron a leer algo de cálculo de áreas, ¿no? Y de eso vamos a trabajar, a eso nos vamos a dedicar hoy, a hacer ejercicios que refieren la primera parte a cálculo de áreas y en la segunda parte vamos a ver ejercicios relacionados con lo que es ecuaciones diferenciales, ¿sí? O una introducción a lo que son las ecuaciones diferenciales. Entonces, esos dos grandes temas vamos a ver hoy. Cálculo de áreas y una iniciación a las ecuaciones diferenciales, podríamos decirlo así. Si estuvieron leyendo el apunte, van a ver que el apunte arranca primero calculando áreas que encierra el gráfico de una función con el eje de las X. Lo divide en dos casos, si la función está por arriba del eje X, si está por abajo. Y por último, encuentra un sector donde habla de área entre curvas, o sea, área entre el gráfico de dos funciones. Es decir, tengo una función que va por arriba, otra función que va por abajo, y yo quiero encontrar el área que estas dos funciones encierran en el intervalo AB. ¿De acuerdo? Esta sería como la última parte del apunte, de lo que refiere a cálculo de áreas, pero que en realidad engloba todo lo anterior. O sea, todo lo que leen al principio termina concluyendo en esto. Y la conclusión final es que si uno quiere calcular el área encerrada por estas dos curvas, la gráfica de F y la gráfica de G, lo único que tiene que hacer es calcular la integral entre A y B, o sea, la integral entre el punto de inicio y el punto terminal del intervalo, de la función que va por arriba menos la función que va por abajo. Lo que vulgarmente todos terminamos llamando techo a la que va por arriba y piso la que va por abajo. ¿Sí? O sea, esta área que está acá sombreada la vamos a calcular de esta manera, como la integral entre A y B del techo menos el piso. Repito, este es un resumen de 1 minuto de lo que seguramente en el apunte les va a llevar mucho más tiempo leer y llegar a esta conclusión, ¿sí? Pero para los que no lo leyeron, nosotros lo que vamos a explotar en esta primera parte de la clase es este resultado. ¿De acuerdo? Techo menos piso. Ok, vamos a arrancar con el siguiente ejemplo. Pide calcular el área de la región comprendida entre los gráficos de f, que es 4 sobre x más 3, una función homográfica, y esta función lineal x más 3. ¿Sí? Fíjense que son funciones bastante sencillas que ustedes podrían, se supone, graficar sin problema. ¿Es necesario graficarla? No, no totalmente, pero muchas veces cuando las funciones son tan sencillas como estas, una función lineal y una función homográfica, funciones conocidas, poder hacer el gráfico de esto les va a simplificar mucho el ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, la recta y igual a x más 3 tiene pendiente 1 ordenada al origen 3. ¿Saben que es algo así? Bien. Y la función homográfica 4 sobre x más 3, fíjense que tiene su asíntota vertical en el menos 3, ¿no? Porque justamente cuando me acerco al menos 3 me acerco a dividir por 0. Entonces ahí va a explotar. Voy a tener, ok, acá más. Justo acá está el menos 3, que es la raíz de la otra, ¿no? Vamos con azul.
Está claro que el menos 3 sería la raíz de esta recta, ¿no? Que cuando le evalúo el menos 3 me da 0. Y su asíntota vertical va a estar por acá. No tendría que ser demasiado difícil darse cuenta que en realidad es un corrimiento de 1 sobre x esto, ¿no? Está corrido 3 lugares para la izquierda. Entonces, si hacen la gráfica de 1 sobre x corrido 3 lugares para la izquierda, les va a quedar... Alguien toca la puerta. Ahí vamos. Les va a quedar algo así. Acá viene el pulso. Bueno, visto con mucho cariño, ¿no? ¿O podríamos dibujar en otro color? Veamos, ponele rojo. Sea algo así. Y no paran de llegar, ¿eh? Ahí vamos. ¿Bien? Ok. Lo primero que tienen que tratar de hacer es entender de qué región le están hablando. O sea, poder visualizarla. Ya que la dibujamos, acá lo que acabo de dibujar es la función homográfica igual a 4 sobre x más 3. Ese 4 que está arriba solo cambió la escala, pero Exacto. no corrió la figura. Este 4 no va a modificar sustancialmente la gráfica. ¿Sí? Ok. ¿Cuál sería entonces el área comprendida por los gráficos de F, G y el eje Y? ¿No? Que faltaba, que estaba ahí. El eje Y. Fíjense, lo podríamos marcar con otro color, el eje Y, para no confundir entonces o distinguirlo de los ejes. A ver si se ve. Quedó bastante chiquita, ¿no? El área comprendida entre todas esas curvas sería esta área que vemos acá. ¿Lo ven? La que estoy pintando en amarillo. Quedó muy chiquitito, pero podemos hacer uso de la tecnología. ¿Se ve? Acuérdense que pueden abrir el micrófono, ¿eh? Por favor, si se comunican y se manifiestan. Buenísimo. Ok, y entonces lo que tengo claramente es una región que va a ser de techo, digamos, una región encerrada por una función que va a ser de techo, y voy a tener acá un piso. El tema sería poder encontrar entre qué valores me muevo, ¿no? O sea, cuál es el intervalo donde arranco, en qué punto arranco y en qué punto termino. Pero en este caso que pude graficar, es bastante claro que la función que hace de techo es la función lineal y la función que está haciendo de piso de la región es la función homográfica. ¿Se ven? Ahora bien, ¿dónde empieza esta región de integración? ¿Cómo hago para encontrar ese punto donde las dos curvas se cortan? Igualando las dos funciones. Excelente, Mateo, buenísimo. Igualando las dos funciones. Vamos a ver para qué valor de x las dos funciones tienen la misma imagen. Eso quiere decir que sus gráficos se cortan. ¿Sí? Entonces, saco el zoom, vamos con eso. Vamos a igualar. ¿En qué momento f de x se corta con g de x? Es decir, tienen la misma imagen para un mismo valor de x. Igualamos 4 sobre x más 3 igual a x más 3. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Paso el x más 3 para el otro lado.
me queda que 4 es igual a x más 3 por x más 3, o sea, x más 3 al cuadrado. Vayan revisando las cuentas, ¿eh? A ver si metemos la pata. Epa. Y esto deriva en una cuadrática, ¿no? O sea, una ecuación cuadrática. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea que x O cuadrado... sin desarmar la binómica también sale. Sí, es verdad, como una raíz basando el más menos, ¿no? De hecho, se aplican raíz cuadrada a los dos lados, ¿no? Les queda acá 2 y acá el módulo de x más 3. No me quise meter con el módulo, pero sería mucho más rápido y más fácil, ¿no? Si pasan el 4 restando, les queda esto más 5 igual a 0. ¿Bien? Ahí usan la fórmula resolvente. Entonces, todo el mundo ya sabe hacer eso. Y les va a dar las soluciones, que me las pueden decir si quieren. Una es menos 1. Y la otra, por ende, es menos 5. ¿Sí? Todo el mundo sabe hacer la formulita para encontrar la raíz en una cuadrática, ¿no? Ahí aparecen las dos soluciones que serían estas. Ahora, ¿por qué me dio dos soluciones? ¿Cuál es la que estoy buscando yo? Si se fijan, de vuelta, aprovechando que en este caso conocemos la gráfica, las curvas se cortan en dos puntos. Uno es este de acá que estamos buscando, pero también se cortan en este de acá. Claramente, como este es el más chico de los dos, este resultará ser el menos 5, donde se encuentran acá. Y el que estábamos buscando nosotros, que es el primer lugar donde se cortan, es efectivamente el menos 1. ¿Sí? Y está claro que el intervalo donde termina la región, bueno, ahí tengo el eje Y, entonces no tengo duda que termina en x igual 0. ¿Se ven? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, como les decía antes, para calcular el área de esta región, el área de esa región, la vamos a calcular como la integral entre menos 1 y 0, ¿sí? Este es el comienzo del intervalo, el final del intervalo, de la función que hace de techo, la que va por arriba, que es la función x más 3. No es necesario poner paréntesis ahí para nada, pero los pongo para que se vea bien claro que este es el techo, ¿sí? La función que va por arriba, menos la función que hace de piso, que sería la función 4 sobre x más 3. ¿Sí? Es lo que les comentaba antes. Siempre vamos a hacer la integral entre el punto inicial del intervalo y el punto final de la función que va por arriba menos la función que va por abajo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, nada todavía. Buenísimo, gracias Alan. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, acá viene la parte, digamos, sencilla o que ustedes ya saben, que simplemente es calcular la integral. En general, los ejercicios de cálculo de área, en general, sobre todo estos que son funciones fáciles de graficar, no tienen mayor complejidad lo que es la parte de cálculo de la integral propiamente, ¿sí? Lo que se busca es que planteen bien esto y después la resolución suele ser más sencilla. La integral, por ejemplo, acá de x más 3 es muy fácil, ¿no? Esto sería x cuadrado sobre 2, que es la integral de x, más la integral de 3, que es 3x. ¿Sí? Y cuando tienen que calcular la integral de 4 sobre x más 3, ese 4 lo podrían sacar afuera. Les queda la integral, les va a quedar la integral de 1 sobre x más 3, ¿no? Con el 4 afuera. ¿Sí? Haciendo una sustitución, no es difícil darse cuenta que esto va a ser el logaritmo natural de x más 3, o si querés, del módulo, mejor dicho, de x más 3. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nos va a quedar acá, lo escribo directamente. Pero repito, esta es la parte de integral, es la parte que ya sabíamos en realidad.
Esto vamos a tener que hacer barrow, entonces entre -1 y 0. ¿De acuerdo? No Esto hace sería, falta poner el más constante porque al hacer barrow ese más constante desaparece. exacto. Si quieren poner el más c, pónganlo, pero se va a cancelar solo. Cuando resolvemos integrales definidas, nunca ponemos el más c. Ok, evaluamos todo eso entonces en 0, menos evaluar todo eso en -1. ¿Hacemos la cuenta? O escribo el resultado, como quieran. Es bastante fácil, ¿no? Cuando evalúas en 0, fíjense que todo esto, esta parte se cancela, te va a quedar menos 4 por el logaritmo natural de 3. Tocan la puerta. Se escucha el titín, ¿no? Del otro lado. Sí, se escucha. Ok. Y cuando evalúas todo en -1, te quedaría menos, esto sería un medio, menos 3, menos 4 veces el logaritmo natural de 2. ¿Bien? Ok, el resto sería acomodar. 3 menos un medio es 5 medios, ¿no? O sea, serían menos 5 medios, que con el menos de acá adelante va a dar 5 medios positivo. Más 4 veces el... Estoy haciendo la cuenta, ¿sí? Nada más que eso. Ojo, este menos se distribuye, ¿no? A cambiar los signos. Y me queda menos 4 veces el logaritmo natural de 3. Se pueden juntar los logaritmos también, si les gusta, pero esto ya podría ser una respuesta. ¿De dónde salió lo anterior? El paso de acá arriba, este, Sí. es aplicar la regla de Barrow. ¿Te acordás que cuando conseguiste, si vos querés calcular una integral, cualquiera sea, entre un número A y un número B, vos lo primero que haces es buscar una primitiva de esta f, ¿sí? Una cierta función que cuando la derivás de la f chiquita, y después aplicás la regla de Barrow, ¿no? Eso quiere decir, la primitiva que encontraste la evaluás en el límite superior de integración, menos la misma primitiva evaluada en el límite inferior de integración. Mi primitiva es esta que está acá, esta función. Si querés la marcamos en rojo. Esta sería mi g, la función que tengo acá. Y entonces estoy haciendo toda esta función evaluada en 0, que es el límite superior de integración. ¿Está bien? Lo reemplazo por 0 y me dio esto, esta parte de acá adelante. Lo podemos marcar. Este es el resultado de evaluar en 0, menos toda esa función ahora evaluada en -1. ¿Está bien? Todo esto evaluado en -1. Y eso es lo que está acá. ¿De acuerdo? Después Sí. es hacer la cuenta, nada más. Buenísimo. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, más vale. Por ejemplo, si yo tengo una función homográfica, ponele este 4 sobre x más 3, yo tendría x menos 3. Cuando evalúo un Barrow me queda un logaritmo natural negativo, digamos. Porque, por ejemplo, si lo evalúo en 0 me queda 4 logaritmo natural de menos 3, y sería menos 3, sí. Igual, ojo Agustina, porque ahí tendrías que ver que cuando iguales las curvas te va a quedar otro punto de corte, ¿no? Igual el problema de ella creo que es qué pasa si quedan negativos dentro. No, es logaritmo del módulo. Dos cuestiones. Por un lado, si cambias la homográfica va a quedar otro punto de corte y eso no te va a pasar. Pero por otro lado, fíjate que cuando buscas la primitiva es logaritmo natural del módulo de x más 3. Entonces, puede ser que reemplaces en un cierto valor de x donde esto de negativo, pero después al encontrarse con el módulo te va a dar positivo en definitiva. ¿Sí? Entonces, esa cuenta la vas a poder hacer siempre. Bueno, la podrías hacer siempre que esto no sea 0 lo de adentro, pero eso no va a pasar. Ah, buenísimo, listo, gracias. ¿Está bien? Lo que sí podía haber pasado, por ejemplo, es que cuando buscaran las raíces, les quedara una raíz negativa y una raíz positiva. Los puntos de cruce entre la homográfica y la recta dieran
la raíz que yo estaba buscando entre el -3 y el 0 me diera positiva. Si el numerador de la homográfica era muy grande, en realidad la homográfica estaba demasiado despegada del eje. Entonces no se parece mucho a ese dibujo que hice. ¿Sí? Ok, no sé si esto vale la pena, pero también esto se puede escribir como 5 medios más. Fíjense que pueden sacar 4 de factor común. ¿Lo ven? Si sacan 4 de factor común, les quedaría... fíjense, esto se iría, lo saco de factor común, te quedaría logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Logaritmo de 2 menos logaritmo de 3, no sé si se acuerdan, que es lo mismo que hacer logaritmo de 2 tercios. ¿Por qué? Porque el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. ¿Sí? Pero nada, es otra forma de escribir lo mismo. Digo esto porque a veces buscan en la respuesta a ver si... ¿no? Pero... buscan en la respuesta de algún ejercicio a ver si le da el mismo resultado, y a veces aparece escrito de otra manera, sobre todo cuando hay logaritmos, que vía las propiedades del logaritmo hay forma de escribir. Incluso este 4 lo podrían subir, ¿se acuerdan? La propiedad del logaritmo, esto lo pueden subir como exponente acá arriba, y eso sería otra forma distinta de escribir la respuesta. ¿Ah? Cualquiera que pongan estaría bien. Pero como a veces ustedes tienen exámenes que son multiple choice, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque de acuerdo a cómo viene escrita la respuesta, por ahí ustedes ven las opciones y parece que no es ninguna de esas. Pero bueno, ojo con las propiedades del logaritmo porque tal vez es lo mismo escrito de otra manera. ¿Bien? ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Cómo Diga. elegiste qué números usar de límite superior e inferior para Barrow? Para Barrow. O sea, ¿tomaste la X que estaba más cerca del 0 y el 0? Mira, ¿te acordás cuando arranqué la clase acá les decía, vos tenés un recinto acá que querés calcularle el área de esa región? Entonces, lo que necesito saber es dónde empiezo y dónde termina ese recinto, ¿no? Para qué valor de X arranca y para qué valor de X termina. Claro. Lo que hicimos nosotros acá fue, espera que le hago zoom porque mi dibujo quedó re pedorro, muy chiquitito. Entonces, lo que hicimos acá es, yo sabía que la región arrancaba en este punto y no sabía quién era, y terminaba acá, en el eje Y, entonces sí, era bastante claro que terminaba en X. Ah, claro, usás el eje Y también para... Claro, porque pero no siempre, ¿no? En este caso sí, porque me hablaban también del eje Y. Espera que lo achico ahora. El ejercicio hablaba de la región comprendida por los gráficos de F, G y el eje Y. O sea, en este caso me hablaban del eje Y. El eje Y estaba actuando como un delimitador, ¿no? Me cerraba la región ahí. Entonces, por eso era bastante claro que el 0 iba a ser el punto terminal, digamos. O sea, en X igual 0 termina, cierra esa región. Lo que no quedaba claro es dónde empezaba la región. Y este punto lo encontramos igualando las funciones. La función X más 3 con la función homográfica 4 sobre X más 3. Ahí pudimos encontrar que este punto era, o tenía coordenadas sobre el eje X menos 1. Ah, bueno, está bien, gracias. Profe, Por nada, Débora. Diga. yo tengo una duda correspondiente a lo que estaba explicando. Si no Buenísimo. tengo, si el área no se choca con el eje Y, ¿cómo se saca el otro punto? Te escucho medio bajito, Isabela, ¿puede ser? Pero me pareció escuchar que decías si la región corta el eje X. No, en este caso quedó Sí. como que el área cortaba la parte del eje Y, tipo que se chocaba con el eje Y. En el caso de no tener este punto de corte, ¿cómo saco el otro? En realidad siempre se aplica la misma fórmula. A vos no te interesa si se corta con el eje Y o no, o si corta el eje X o no. Te podrías olvidar, si querés, de dónde está el eje Y y dónde está el eje X. En realidad eso no me importa para nada. La fórmula o el mecanismo para calcular el área de la región va a ser siempre la misma. Voy a calcular la integral de la función que va por arriba menos la función que va por abajo, independientemente si corta los ejes, no los corta, está arriba, está abajo, no me importa. Siempre va a ser así.
lo que tenés que saber es en qué valor de X arranca esa región y en qué valor de X termina esa región. Y lo que es muy importante, es que en ese intervalo AB el techo sea siempre el mismo y el piso sea siempre el mismo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si no, ya no voy a poder plantear esta fórmula directamente y tendré que plantear esa región como suma de áreas. ¿Sí? Suponete que vos tenés una función f que hace así y una función g que viene así. ¿Ah? Entonces, si quisieras calcular el área encerrada por ellas, entonces de vuelta vas a necesitar los puntos de corte. Suponete que esta sea A, este sea B y este sea C. Entonces, si yo quiero calcular el área que encierra, serían dos regiones. Por un lado tengo esta y por otro lado tengo esta de acá. Entonces, el área total la vas a calcular como suma de dos áreas. Por un lado vas a tener la integral entre A y B, y en esa región el techo viene siendo la F, ¿lo ven? La que está en rojo, y el piso viene siendo la G. Y a esto le vas a tener que sumar después el área de la segunda región. Ahí la tuve que partir sí o sí. ¿Por qué? Porque cambió el techo y cambió el piso. En esa segunda región la función que va por arriba es la G y la que va por abajo es la F. ¿Se entiende? Entonces, no interesa si corta el eje X, si corta el eje Y. Lo que importa es saber dónde arranca la región y dónde termina, ¿sí? Para qué valores de X. Y que a lo largo de ese intervalo el techo sea siempre el techo y el piso sea siempre el piso. O sea, que no cambie ni uno ni el otro. ¿Se entendió, Isabela? ¿Eso? No, tú estás leyendo, Juan, los comentarios de Isabela. Ah, buenísimo. Sí, ¿cómo hallar el intervalo AB? Creo que apunta más Isabela. En este caso, que el eje Y lo tenés en cuenta, era parte del enunciado, Isabela. Igual creo que vos estás entendiendo eso. Aunque no lo hubieses graficado, si sabés que el eje Y es parte del intervalo, sabés que X igual 0 va a ser un punto a considerar en eso. Siempre el enunciado del ejercicio, en la definición de la región, tiene que haber datos suficientes como para que vos halles el intervalo AB. En este caso fue el eje Y uno de esos datos. En otros casos puede ser que las funciones que estés tomando tengan más puntos de intersección y entre dos puntos de intersección consecutivos de las funciones pues tengas tu intervalo. Pero depende pura y exclusivamente de cómo está definida la región, de cómo es el ejercicio que se encuentra. Ya en los ejercicios siguientes aparecerán otras situaciones en donde se encontrará distinto ese intervalo AB que te determina cuál es la integral que tenés que plantear. Un segundito, bueno, a ver. Un segundo, ya estoy. A veces también tenemos que cambiar nuestro dibujo porque lo pensamos en una determinada posición la función y en realidad era o mucho más grande o mucho más chica o estaba mucho más corrida, y eso nos salta cuando hacemos los puntos de intersección, que tenemos que corregir un poquito el dibujo y ver todas las funciones que me dijeron como borde, qué área tendríamos que sombrar, de qué área me están hablando. No, el área nunca da negativas, es techo menos piso, el techo es más alto que el piso, estás integrando cosas positivas, el área siempre da positiva. Las áreas tienen que ser siempre positivas. Otras integrales que no representen ningún cálculo de áreas sí pueden tener resultados negativos o cero, ¿sí? Pero si su objetivo es calcular un área, el resultado tiene que ser estrictamente positivo, ¿sí? Si no les da así, es que en algo se equivocaron. O buscaron mal las intersecciones, plantearon mal la integral, o buscaron mal las primitivas, pero si es un cálculo de área, el resultado debe ser positivo. Buenísimo. Veamos el siguiente ejemplo, donde ahora no vamos a graficar la función porque, por un lado tenemos, vamos a leer el enunciado completo, dice calcular el área de la región encerrada entre los gráficos de f y la recta de ecuación y igual a x. ¿Sí? Entonces tenemos dos funciones. Por un lado la función
10x sobre x cuadrado más 1 y por otro lado la función x. Está claro que la función lineal sí la podríamos graficar esta, no hay ningún problema, pero esta función que está acá ya no es una función homográfica, no es una función conocida. La podríamos graficar haciendo un estudio de función completo y demás, pero no es la idea. Entonces, por un lado tengo una recta que es igual a x, por otro lado tengo una función que no tengo idea cómo es, no sé si será así o cómo corno será. Pero sea como sea, lo que voy a necesitar para poder calcular el área de la región que encierra es saber cuáles son los puntos de corte de la función. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos de corte de esas curvas? Si hay 2, 3, 4 o 20 puntos de corte. Por lo tanto, esos puntos de corte los voy a obtener, como siempre, igualando las funciones. O sea, vamos a buscar puntos de corte igualando la función 10x sobre x cuadrado más 1. La voy a igualar a la función x. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esto? A ver, muchos por ahí están tentados de decir, bueno, agarro, paso esta x dividiendo, ¿no? Y cancelo con esta x. Ojo si hacen eso, se pasan la x dividiendo, porque tendrían que considerar que x podría llegar a ser 0. Entonces, ese caso lo tendrían que ver aparte, para no comérselo. La otra posibilidad, si no, es pasar multiplicando el x cuadrado más 1 que tiene en el denominador. ¿Sí? Lo paso multiplicando. Ahora podemos pasar esas 10x restando. Me quedaría 0 igual a x por x cuadrado más 1 menos 10x. ¿No sería dividido? ¿Cómo? No. Pensé que pasaba el 10 solo. Ok, ¿lo podría pasar dividiendo las 10x? Sí, podría pasarlo dividiendo, pero de vuelta, si pasas dividiendo 10x, tendrías que considerar que x podría llegar a ser 0, y en ese caso estarías dividiendo por 0. Con lo cual, el caso, de vuelta, x igual 0, te tendrías que fijar aparte a ver si es solución o no de la ecuación. ¿Sí? Y de hecho vamos a ver que el caso de x igual 0 es solución. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora puedo sacar factor comunes a x y me quedaría x por x cuadrado más 1 menos 10. O sea que te queda 0 igual a x por x cuadrado menos 9. ¿Se ve? Ahora, ese producto va a valer 0 o bien cuando x es 0, porque ya se anula el primer factor, ¿no? Cuando este es 0, o cuando el otro factor es 0, cuando x cuadrado menos 9 de 0. ¿Y qué números o qué valores le puedo dar a x para que esto dé 0? 3. Claro, es un despeje rápido, ¿no? Pero está claro que si pongo el 3 al cuadrado es 9, menos 9 va a dar 0. ¿Y qué otro? Menos 3. Exacto. Entonces, esto sería una solución. Las otras serían x igual a menos 3. Y la última, x igual a 3. Quiere decir que entonces tenemos, valga la redundancia, 3 puntos de corte. Vamos a abrir. Sabemos entonces que estas funciones se cortan en el menos 3, se cortan en 0 y se cortan en 3. ¿Cómo es la gráfica de estas funciones? No lo tenemos del todo claro, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si se cortan, se encuentran esas curvas en menos 3, en 0 y en 3. Y fíjense que tanto f como la otra función igual a x son funciones continuas, ¿no? ¿Por qué son continuas? De hecho, son continuas en todos los reales. Bueno, la de abajo porque es un polinomio, ¿no? Igual a x, esto es un polinomio.
Y la función que tienen arriba, la f, es un polinomio dividido otro polinomio. Pero fíjense que lo de abajo nunca va a valer 0. Es imposible que se anule por ser un cuadrado, ¿no? Una potencia par más 1. Esto nunca va a dar 0. Quiere decir que es división de funciones continuas donde la de abajo nunca vale 0. Entonces, tanto f como la que podríamos llamar, esta no tiene nombre, pero la podremos bautizar como g, ¿sí? F y g son continuas en todos los reales. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a tener saltos, no van a tener agujeros. Las puedo dibujar sin levantar el lápiz, el fibrón o lo que estén usando. ¿Bien? Entonces, ya sabemos dónde se encuentran las curvas, en qué puntos, en qué valores de x. Pero ¿cómo hago para saber quién está por arriba y quién está por abajo? Porque, si se acuerdan, habíamos dicho, sería algo así, ¿no? Lo que está pasando. Se encuentran en 3 puntos. Estas funciones se cortan en 3 puntos, pero para plantear el área que van a encerrar, lo que necesito saber entre esos puntos es cuál es la función que va por arriba y cuál es la función que va por abajo. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo harían ustedes sin tener la gráfica para saber quién está por arriba, quién hace las veces de techo y quién va a hacer las veces de piso en la región? Podés evaluar las funciones en un punto entre cada intervalo. Perfecto, Mateo, exacto. Eso gracias a la continuidad de la función, es decir, gracias a que sé que no va a haber saltos, no es que va a pasar de arriba a abajo inmediatamente, no hay discontinuidades, es suficiente. Entonces, tendríamos que hacer unas pequeñas cuentas auxiliares para saber cuál es la función que va por arriba y cuál es la función que va por abajo. ¿Dónde podemos evaluar? Bueno, en cualquier lado, siempre y cuando esté en el intervalo, ¿no? No voy a evaluar en menos 8. Necesito, por ejemplo, alguien que esté entre menos 3 y 0. No sé, podríamos tomar el menos 1, por ejemplo. Entonces, fijarnos cuánto da la función f en menos 1 y compararlo cuánto da la función g en menos 1. Bueno, la g es muy fácil porque era i igual a x. Entonces da menos 1 y la f hay que hacer la cuentita. No sé si lo ven ahí arriba, habría que hacer 10 por menos 1, que sería menos 10, dividido 2. O sea que esto da menos 5. ¿Está bien? Claramente, entonces, f de menos 1 me da más chico que hacer f de nada, que hacer g de menos 1. ¿Ah? O sea que a lo largo del primer intervalo, la función que va a ser de techo, la que va por arriba va a ser la g y la que va por abajo va a ser la f. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Si hacen lo mismo, pero ahora evaluado en 1, g de 1 y f de 1, hagan la cuenta, pero si no me equivoco, esto va a dar 5 y esto da 1, ¿no? O sea que en ese caso, f de 1 da más grande que hacer g de 1. ¿Hace falta hacer la cuenta? Digamos, ya puedo asumir que va a cambiar, que ahora el techo iba a ser f y el piso iba a ser g, obviamente. Bueno, no es obvio. Hace falta hacer la cuenta. No siempre cambia el techo y el piso en el punto de corte. Podría pasar que el techo siga siendo g y el piso siga siendo f, no lo sé. ¿Ah? Entonces hay que verificar en cada intervalo, tomar un punto testigo ahí, para ver si la función, para ver cuál es la función que está haciendo las veces de techo y cuál la que está haciendo las veces de piso. ¿Sí? Entonces, voy a ver si lo escribo acá, a ver si se ve. ¿A qué sería igual el área entonces que estamos buscando? El área total la vamos a poder obtener como suma del área de dos regiones, ¿no? La primera región va a barrer del menos 3 al 0. A lo largo de esa región, el techo, ¿sí? La función que va por arriba, es la función x. Es lo que teníamos acá, ¿no? Y el piso, la función que va a ir por abajo, es la función 10x sobre x cuadrado más 1.
¿Ah? Diferencial X. A eso habría que sumarle, voy a seguir acá abajo para tratar de mantener las funciones a la vista, habría que sumarle el área de la siguiente región encerrada. La siguiente región, la que va a ser de techo ahora es F. Lo voy a calcular como la integral entre 0 y el siguiente punto de corte, que es el 3, de la función que va por arriba, que es 10 sobre x cuadrado más 1, menos la función que va por abajo, que es la función x. ¿Se entiende? Profe, era 10x. 10x. Muchísimas gracias, Alan. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Sí, sí. Genial. Como les decía, la integral no va a quedar demasiado difícil. Normalmente están pensados para que esto salga. Si bien hay que hacer una sustitución, no para la primera integral, fíjense que la integral de esta es directa, ¿no? Lo podrían calcular en un auxiliar si es necesario para no ensuciar ahí, para no hacerse lío. Ahora llegó la hora de calcular la integral. Entonces, la integral de x es fácil, es x cuadrado sobre 2, eso lo saben todos, menos la integral de 10x sobre x cuadrado más 1. Bueno, este es un poquito más molesto. Acá van a tener que hacer sustitución. Tendrían que llamar a x cuadrado más 1, llamarlo u, ¿está bien? A la función que está acá abajo. Y eso les va a dar, les va a resolver la integral. Como a mí lo que me interesa más que nada es el tema de cálculo de áreas, voy a escribir directamente la solución, pero nada, ustedes después lo pueden verificar. Esto sería 5 veces el logaritmo natural del módulo de x cuadrado más 1. Déjenme chequear a ver si está todo bien. Fíjense que es fácil verificar si hicieron bien la integral o no, porque al derivar esto nos debería dar esto, ¿no? ¿Está claro? Fíjense que cuando derivan el logaritmo queda 1 sobre x cuadrado más 1. Y la derivada de lo que está dentro sería multiplicado esto por 2x. Esas 2x que van a quedar multiplicando junto con este 5 se transforman en las 10x que tienen acá. ¿Se ve? Repito, no le estoy haciendo en detalle eso. Ustedes lo pueden después verificar haciendo sustitución, la integral. Hoy me interesa que veamos el tema de cálculo de áreas. Sustitución ustedes ya lo saben hacer. Habría que aplicar Barrow acá entonces entre menos 3 y 0. Después a esto habría que sumarle la otra integral, pero fíjense que la primitiva es lo mismo, pero cambiando el orden. O sea que te queda 5 veces el logaritmo natural del módulo de x cuadrado más 1 menos x cuadrado sobre 2, Barrow entre 0 y 3. Ok, entonces, ¿se acuerdan lo que es esto, no? Hay que reemplazar toda la primitiva evaluada en el límite superior de integración menos toda la primitiva evaluada en el límite inferior de integración. Eso hay que hacerlo tanto con esta como con esta. Y después sumar los resultados. ¿Sí? Importante, esto no te puede dar negativo. Está claro que esto no puede dar negativo, ¿no? Porque cada una de ellas representa un área. ¿Sí? Cada una de ellas representa un área, así que no me puede dar negativo. ¿De acuerdo? Para no perder tiempo, pongo el resultado final que al menos me dio a mí, que hice la cuenta, para no perder ese tiempo de cálculo, que es reemplazar solamente. Ya lo deben haber hecho. Se supone que ya calcularon unas cuantas integrales definidas. Estoy viendo a ver si estoy copiando el resultado correcto, el ejercicio correcto. Creo que me da esto por 2, o sea que sería 10 veces esto. Y este lo saco. Ok. Según mis cuentas, da este número. Déjenme chequear. Parece que sí. La otra cosa, vieron que cuando hacen Barrow, acá tuvieron el corte en el 0, 2 veces van a tener que evaluar la primitiva en 0.
pero no se va a compensar una con la otra. Es importante evaluar el 0, van a quedar sumados los resultados de la función evaluada del 0. No se eliminen, no digan que, porque apareció 2 veces, una vez el 0 arriba, una vez el 0 abajo, no, porque la función cambió de orden. Tal cual, esto evaluado en 0 y después esto evaluado en 0, no se van a cancelar esos, por el contrario, se van a terminar sumando. Pero de todas formas, hagan la cuenta por un lado con esta, tiene que darles positivo. Si no les da positivo es que algún error están cometiendo. Y lo mismo con la de abajo. Cada una de ellas representa un área. Y además está decir que el resultado final, chequeen que el resultado final tiene que ser positivo, si no, están metiendo la pata. ¿Ah? Igual, obviamente le va a dar positivo si están sumando 2 números positivos, ¿no? Si no, ya antes habían metido la pata. ¿Por qué valores hay que reemplazar a X? Ay, no escuché bien nada. ¿Por qué? ¿Qué cosa, Alejandra? ¿Por qué valores hay que reemplazar a X? ¿Por qué valor hay que reemplazar la X? Es lo que decíamos antes, Alejandra. Mirá, cada vez que vos tengas la primitiva, por ejemplo esta, tenés que reemplazar la X primero por 0, que es el límite superior de integración, menos agarrar toda la misma función y reemplazar la X por menos 3. ¿Sí? Eso es la regla de Barrow. ¿Ah? Y abajo lo mismo, agarras esta función que te quedó acá, la primitiva, la reemplazás, la X la reemplazás por 3, menos agarrar esta misma función y reemplazar la X por 0. Gracias. Por nada. Bueno, ¿vamos con el siguiente? ¿Hay una pregunta más de este? No sé en el chat por ahí si quedó alguna duda. Hasta el momento no. Buenísimo. Bueno, vamos con el siguiente. Dice, marcar la única respuesta correcta. Esto creo que Cari lo sacó de un examen del año pasado, del tipo de formato que se van a encontrar, ¿no? Ustedes al resolver. Hola, ¿qué tal? Hola, Cari, ¿cómo va? Bien, sí, lo saqué de un parcial del año pasado que tomaron, que estaba ahí que tomaron acá en el campus. Buenísimo. ¿Ves? Este tipo de formato es lo que se van a encontrar ustedes, ¿no? Donde tienen 4 posibles respuestas. Fíjense que lo que pide es marcar la única correcta. Lo que estamos buscando es el área de la región comprendida por el gráfico de esta función. Miren qué cosa espantosa. O sea, ¿quién corno se va a poner a dibujar esto, no? Está bien, vos me podés decir, yo estoy en mi casa, prendo la computadora y lo pongo. Sí, está bárbaro, pero en realidad no es necesaria y no sé hasta qué punto les va a ayudar. ¿Sí? La función x cuadrado por e elevado al seno de x multiplicado por el coseno de 4x y el eje de las x. ¿Sí? Y el eje de las x en el intervalo, o para los valores de x comprendidos entre 0 y 3 octavos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo esquemático. Por un lado tienen el eje de las x y por el otro lado tienen una función ahí espantosa. Digo, espantosa para graficar, que no se siente ofendida ni nada. Entonces, el eje de las x está siendo uno de los delimitadores. Pues, tengan en cuenta que ahora, por eso lo voy a dibujar con otro color, el eje de las x va a delimitar. El otro va a ser el gráfico de f, siempre y cuando esté comprendido entre 0, x igual a 0, y x igual a 3 octavos de pi. Entonces, 0 y ponele que 3 octavos de pi ande más o menos por ahí. Entonces, ¿cómo va a ser la función arriba de eso? No tengo la menor idea, no sé. Pero, ¿qué es lo que voy a necesitar yo para hacer este ejercicio? O sea, voy a dibujar cualquier cosa, ahora lo borro. Suponete que fuera así la f. ¿Sí? Suponete que fuera algo así, que, repito, no lo sé y no nos interesa. Como solamente me pide para valores de x entre 0 y 3 octavos de pi, ahí también tenés delimitadores. O sea, no me importa lo que pase más allá o más atrás del 0 y más adelante de 3 octavos de pi. O sea, lo único que me interesa es el área encerrada entre estos valores. Entre 0
y 3/8 de pi. O sea que lo que pase después, a mí me importa 3 pi. Y el eje X. Ok, si el eje X está encerrando a la región también, entonces, según mi dibujo, por ejemplo, sería algo así, ¿no? El área encerrada serían estas montanitas que voy marcando en amarillo. Repito, este no es el gráfico real, no dibujé la función f, no tengo idea cómo es. Pero lo que quiero que vean es que el eje X en realidad es un caso particular de función, ¿no? Sería la función lineal constantemente igual a 0, la función nula. La recta igual a 0 es lo que normalmente conocemos como el eje X. ¿Bien? Ahora, ¿qué necesitaríamos conocer para saber cómo plantear el cálculo del área? ¿Qué buscaríamos? ¿No serían las raíces? Exactamente, Débora, buscaríamos las raíces. Conociendo estos puntos donde la función corta al eje X, o sea, donde vale 0, lo conocido como lo que llamamos las raíces, en realidad esos serían justamente los puntos de encuentro entre la curva que describe la función nula con la función f de x. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es buscar las raíces. O dicho de otra forma, los puntos de corte, como hacemos siempre, entre las dos gráficas involucradas. Vamos a ver, ¿cuándo f de x da 0? Bueno, f de x da 0, si solo si copio la f, esta cosa de acá es igual a 0. ¿No? Y ustedes saben que un producto se anula cuando se anula alguno de los factores. Está claro que la exponencial nunca vale 0, ¿no? La exponencial es siempre positiva. O sea, esto jamás puede valer 0 porque es siempre positivo. O sea que la única forma que ese producto se anule es que o bien el x cuadrado vale 0, o bien el coseno de 4x es 0. La única forma de que se anule x al cuadrado es que x sea 0. Entonces, o bien x es 0, o bien el coseno de 4 por x es igual a 0. ¿Sí? Ok. Si x es 0, listo, ya está, fenómeno, no hay nada que decir, se terminó. Ahora, la otra posibilidad es que el coseno de 4x valga 0. ¿Y cuándo el coseno de 4x es 0? Voy a ir a un auxiliar, vamos a resolver eso. Y entonces, el coseno, ustedes saben que es proyectar al eje X, ¿no? ¿Cuándo se anula el coseno? El coseno se anula cuando estoy ahí arriba, ¿no? ¿Se acuerdan? El coseno es proyectar al eje X. Entonces se anula cuando estoy en pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 vale 0, y también se anula cuando estoy acá abajo. ¿Está bien? En 3 medios de pi. Ahí el coseno daría 0. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el coseno de 4x es igual a 0 si, solo si, la única forma es que ese bicho, 4x, sea igual a pi sobre 2. Fíjense cómo lo podemos escribir. El coseno se anula en pi sobre 2, pero si camino pi unidades más, llego a 3 medios de pi, se vuelve a anular, pero si caminan pi unidades más, llegan de vuelta a este punto, se vuelve a anular, y lo mismo si vuelven a dar un paso de longitud pi. Quiere decir que uno podría decir que el coseno se anula en pi sobre 2 más k por pi. ¿Está claro? Porque si voy dando pasos de longitud pi, o sea, media vuelta a partir de pi sobre 2, el coseno siempre va a valer 0. ¿Lo ven? Entonces se anula en todos los puntos el coseno que sean de la forma pi sobre 2 más un múltiplo de pi.
¿Sí? Un múltiplo entero, obviamente, de pi. Ese k tiene que ser entero. Si pasan el 4 dividiendo, te queda que x tendría que ser igual a pi sobre 4, va a ir dividiendo, entonces me va a quedar pi sobre 8 más k por pi sobre 8. ¿Sí? Pasé dividiendo sobre 8, nada, sobre 4, perdón. Pasé dividiendo el 4 y lo dividí cada término por 4. Ahora bien, estas serían todas las soluciones. Todas las soluciones a lo largo de la recta. Todos los valores donde el coseno de 4x va a valer 0. Recuerden que a mí no me interesan todas las soluciones. ¿Por qué? Porque solamente me interesan las soluciones que están comprendidas entre 0 y 3/8 de pi. Lo que pase después no me interesa. ¿Ah? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a fijar cuando estos valores pertenecen al intervalo que va de 0 a, ¿qué dije? 3/8 de pi, ¿no? Sí, 3/8 de pi. ¿Cómo se hace eso? Bueno, le voy a ir dando valores a k. Fíjense, si k toman el valor -1, les quedaría que x es igual a, reemplacen k por -1, les queda pi sobre 8 menos pi sobre 4. Si no me equivoco, esto da menos pi sobre 8. Y este valor no pertenece al intervalo que va de 0 a 3/8 de pi. Por lo tanto, no me sirve. Lo tiro a la basura. Le sigo dando valores acá. ¿Qué pasaría si k fuese 0? Si k fuera 0, reemplacen la k por 0 acá arriba y te queda justo pi sobre 8. ¿Se ve? ¿Estamos de acuerdo? Este sí pertenece al intervalo que va de 0 a 3/8 de pi. Lo mismo voy a ir haciendo, dándole valores acá, cada vez más grandes, a ver si entran o no en el intervalo que estamos trabajando. Si k fuese 1, x quedaría igual a, pongan acá k igual a 1 y te queda pi sobre 4 más pi sobre 8, o sea, 3/8 de pi. Que de vuelta está justito, cae dentro del intervalo 0, 3/8 de pi. Lo voy a achicar un poquitito a ver si se llega a ver. Estamos haciendo un auxiliar para tratar de determinar cuáles son los puntos en los cuales el coseno de 4x valía 0. ¿Sí? Y lo que acabo de terminar de ver es que el coseno de 4x va a valer 0 en x igual a pi sobre 8 o en x igual a 3/8 de pi. Son los únicos puntos dentro de ese intervalo donde el coseno de 4x va a dar 0. Si seguimos con la ecuación, entonces sería que las soluciones son x igual 0 o x igual a pi sobre 8 o x igual a 3/8 de pi. ¿Preguntas hasta acá? Yo sé que la parte trigonométrica siempre es media feucha, no suele gustar mucho, pero hasta acá se entendió, ¿vamos bien? Sí. Sí, sí. Genial. Bien, se supone entonces que tenemos todo lo que necesitamos para plantear el cálculo de área. ¿Cómo vamos a calcular el área de la región comprendida entre el gráfico de f y el eje x en el intervalo que va de 0 a 3/8 de pi? En el intervalo que va de 0 a 3/8 de pi. Ya sabemos que
las curvas se cruzan, o sea, la gráfica de f se corta con el eje x en 0, en pi sobre 8, pi sobre 8, y en 3/8 de pi, justo donde empieza el intervalo, donde termina el intervalo y en este puntito en pi sobre 8. ¿Podemos ya decir entonces cuánto va a valer o cómo calcular el área encerrada? ¿O me falta algo? No, te falta evaluar quién va a ser el techo y quién va a ser el piso en cada intervalo. Excelente, excelente. Necesitamos saber quién es el techo y quién es el piso a lo largo de cada intervalo. El intervalo que va de 0 a pi sobre 8 y el intervalo que va de pi sobre 8 a 3/8 de pi. ¿Sí? De vuelta, como f es continua, fíjense, ¿por qué es continua f? Porque es producto y composición de funciones continuas, ¿no? ¿Lo ven? X cuadrado por el seno de x por el coseno de 4x. Ok, habría que evaluar esta función en determinados puntos para saber si f está por arriba del eje x o por debajo del eje x. ¿Sí? Para ver si el techo, lo muestro en el dibujo, para ver si el techo es la función y el piso el eje x, o al revés, si el techo es el eje x y f está haciendo las veces de piso. ¿Ah? ¿Dónde tengo que evaluar? En cualquier punto que a ustedes se le cante dentro del intervalo. Bueno, por ejemplo, acá podrían evaluar, no sé, la mitad del intervalo justamente sería la mitad de pi sobre 8, podrían evaluar en pi sobre 16, que está acá. ¿Se ve? ¿De acuerdo? Y acá podrían evaluar en, qué sé yo, 2/8 de pi, o sea, 1/4 de pi. Lo escribo así para que quede claro que es más grande. 2/8 de pi podrían tomar, lo voy a poner arriba para no confundir. No se confundan, estos no son puntos de corte, sino que son puntos testigos, así me gusta llamarlo. Punto donde van a evaluar la función para ver si la misma es positiva o negativa. Pero sería otro auxiliar, ¿no? Otro auxiliar. F evaluada en pi sobre 6, pi sobre 16. Y f evaluada en 2/8 de pi o pi sobre 4, como quieran decirle. Habría que fijarse si la función es positiva o es negativa en cada uno de esos intervalos. Si no me equivoco, se lo dejo como ejercicio que hagan la cuenta, si no perdemos tiempo con eso. Pero yo veo que esto va a dar positivo, ¿no? Y en 2/8 de pi da negativo. Cualquier cosa me avisan, pero hagan la cuenta, van a ver que sucede esto. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, en el primer intervalo, la f va a estar por arriba del eje x, o sea, f va a ser más grande que la función nula. Y en el segundo intervalo, f es negativa, entonces f va a ser más chica que la función nula. Por lo tanto, a ver si puedo achicar y que se vea, el área de la región que estamos buscando, la vamos a poder calcular como la integral entre 0 y pi sobre 8 de la función que va por arriba, que en este caso sería f de x. Voy a copiar, la f era... Si no, la tenemos que escribir porque después, para ver la respuesta... Ok. Sería la integral de f menos 0, habría que poner, ¿no? Techo menos piso sería esto menos 0, ¿están de acuerdo? Porque la que va por arriba es f, la que va por abajo es 0. Ahora, restar 0 es medio, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, generalmente no lo vamos a escribir esto. Directamente ponemos diferencial x más lo que sería la segunda parte de esto, que es la integral
que va de pi sobre 8 a 3/8 de pi, ¿siguen? De la función que va por arriba, que sería la función nula, ¿no? Sería 0 menos la función que va por abajo, que es la f que teníamos acá. Ahora, normalmente lo que uno va a escribir no es 0 menos esto, porque de vuelta, eso no tiene mucho sentido. Directamente el 0 lo borramos y podemos escribir menos f. ¿Ah? Menos f. Ahora, por propiedad del integral, ustedes saben que cuando hay una constante que multiplica, este menos afectaría toda la f, ¿no? Es un producto. Cuando hay una constante que multiplica, ese menos lo puedo sacar fuera del integral, por lo tanto, este menos lo podríamos revolver acá y me cambiaría el signo. ¿Sí? Y acuérdense que toda integral también tiene un diferencial, ¿no? Esto sería con el diferencial x. ¿Se ve? Ok, o sea que, ¿cuál era la respuesta correcta? Salvo que tengan una vista del índice, no se ve un pomo, pero fíjense, ahora lo voy a agrandar. Las opciones eran estas. La correcta, si se fijan, la que nos dio a nosotros es la D, ¿no? La última. ¿Se ven? ¿Sí? Está escrito, Sí, sí. está escrito de esta manera, ya con el menos tirado hacia afuera. Entonces, ojo, porque a veces uno lo escribe de otra manera y por ahí no se da cuenta en esto de las opciones múltiples, que está ahí la opción, pero bueno, me tengo que avivar cuál es. Vuelvo a presentar así, a ver si ahí se termina de ver todo el ejercicio. No sé si hay alguna pregunta o pasamos al siguiente. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Agustina preguntó por ahí si el área nos puede dar negativa. No sé si estoy viendo algo súper lejano o... Es viejo, Juan. ¿Por qué no me actualizó el chat? Bien, bueno. No puede dar negativa, ¿no? Está claro que no. Ok, vamos con el siguiente. Este ya no es un ejercicio de cálculo de área, sino que es más bien un ejercicio de integral definida. Lo que piden es encontrar un parámetro a de tal manera que la integral entre 0 y a de la función x por x menos a al cubo me dé como resultado menos 256 quintos. ¿Sí? Repito, no es un cálculo de área esto. De hecho, fíjense que el resultado da negativo, o sea que no está representando un área. Simplemente es una integral definida con un parámetro desconocido a, que aparece tanto en el límite de integración como dentro de la función, dentro del integrando. ¿Cómo hago para determinar ese parámetro para que el integral dé lo que me pidan que dé? Bueno, la idea simplemente en estos ejercicios es resuelvan la integral, así común y corriente, como resolverían cualquier integral. No le tengan miedo a la letra, no le tengan miedo a ese número a. No importa, trátenlo como cualquier número, aunque no sepan quién es un número. ¿De acuerdo? Y una vez que tengan el resultado de esta integral, bueno, qué sé yo, ponele que esto te da, no sé, a más 5, por decir cualquier pavada. Si esto te dio a más 5, lo igualás al número que tenías planteado el ejercicio y simplemente despejás el valor de a de esa ecuación. ¿Sí? Entonces, la idea es, vamos a resolver la integral como lo haríamos con cualquier número, cualquiera sea a, y después resolvemos una ecuación. Bien, entonces, ¿cómo hago para resolver esta integral? La integral entre 0 y a de x por x menos a al cubo. ¿Alguien podría querer hacer el cubo de un binomio acá? No sé si lo vieron alguna vez. Esto de hacer el triple producto, el primero al cubo más el triple producto, el primero al cuadrado, bla, bla, bla. Hay una fórmula para hacer eso, pero la verdad que no es necesario.
Lo podrían hacer por partes directamente, de la siguiente manera. Voy a tomar como, creo que los nombres que usamos, si mal no recuerdo, eran f y g', ¿no? Una para integrar, la otra para derivar. Correcto. Buenísimo. Voy a elegir f, la función que voy a derivar, la voy a elegir como x. Y voy a elegir para integrar la función x menos a al cubo, la otra. ¿Sí? Dicho esto, la ventaja va a ser que cuando derivamos la f, la x me va a dar 1 derivado, y la integral de esta función, o sea, lo que llamaríamos la función g, la pueden hacer por sustitución si lo necesitan, es bastante sencilla, sería x menos a la cuarta sobre 4. Esto es bastante directo. Lo pueden chequear, fíjense que al derivar esto, el 4 bajaría, se cancela con este 4 y te queda x menos a al cubo, o sea, vuelven a esta función. ¿Sí? Entonces, si aplican la fórmula de partes, esto quedaría como x por x menos a la cuarta sobre 4. Y ahora dejo un lugarcito ahí, menos la integral de la derivada de x, eso daría 1, lo escribo, pero es innecesario, multiplicado por g. Entonces, x menos a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Esto sería el método de integración por partes. Ahora, como están resolviendo una integral definida, no se olviden que tenemos límite de integración. Cuando hacen partes, los límites de integración de la integral de fondo se mantienen, son exactamente los mismos, pero hay que tener cuidado porque la primera parte, esto que está acá, ya fue integrado en realidad, entonces falta aplicarle partes. Falta aplicarle parte nada, falta aplicarle Barrow, quiero decir. Barrow entre 0 y a, que eran los límites de integración. ¿Bien? También, si quieren, pueden hacer todo en un auxiliar y después vuelven y a la primitiva que consiguieron le aplican Barrow. Es lo mismo. ¿Qué me quedaría esto? A ver, ayúdenme con la cuenta. Cuando reemplazamos todo esto en A, estoy emprolijando un poquitito esa A que quedó media feucha, hacemos Barrow, ¿no? Todo esto habría que evaluarlo en A. Pero fíjense que cuando reemplacemos la X por el número A, que no sabemos quién es, pero es un número, acá nos va a quedar A menos A. O sea que esto va a dar 0. 0 a la cuarta va a dar 0, multiplicado por cualquier cosa de 0, dividido 4, 0. Quiere decir que cuando reemplazamos por A, la cuenta da 0. Menos. Ahora habría que reemplazar toda la primitiva en el límite inferior. Bueno, pero de vuelta, cuando reemplazás por 0, ya esta X da 0. 0 por cualquier porquería que dé esto, no importa, va a dar 0. O sea que la primera parte te quedó muy linda, 0 menos 0. Genial, 0. El otro pedacito todavía hay que integrarlo. De vuelta, esto sale por sustitución. Fíjense que ese 1/4 lo podrían revolear fuera de la integral, ¿no? Este 4 que está dividiendo lo pueden sacar fuera de la integral. Y les quedaría la integral de x menos a la cuarta. No es difícil darse cuenta que eso va a ser x menos a la quinta sobre 5. Si no, sale por sustitución, igual que el anterior. ¿Sí? Y como ya integré, a esto falta aplicarle Barrow entre 0 y a. Bueno, entonces, la primera parte ya está, se fue porque eso da 0. La segunda parte sería el menos 1/4 que habíamos sacado. Ya podemos hacer la cuenta, menos 4 por 5, esto sería menos 20, ¿no? Abajo. Y después habría que hacer toda la primitiva esta evaluada en A. Fíjense que cuando evalúan en A, de vuelta, reemplazan la X por A, esto va a dar 0. ¿Sí? 0 a la quinta dividido 5, 0. Menos todo esto evaluado en 0. Y se evalúan en 0, esto les queda menos a la quinta. Menos a la quinta. ¿Sí? Chequen la cuenta que hice, hay medio lío con los signos, no es fácil perderse con la cuenta y meter la pata por ahí. El menos con el menos se va a hacer más. ¿Por qué? Una observación. Tener menos a la quinta, fíjense que este menos 1 lo pueden pensar como menos 1 por a, ¿no?
Cuando está elevado a la quinta se distribuye y el menos 1 elevado a una potencia impar siempre va a dar menos 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que este menos que tienen acá lo pueden sacar fuera de la potencia y este menos con este menos se va a transformar en un más. Pero afuera, a la salida, lo está esperando otro menos acá. Es bastante fácil confundirse en los signos, por eso le decía. Si no me equivoco, esto quedaría así. Cualquier cosa, me avisa. ¿Sí? Esa es la cuenta. Bueno, terminamos. Resolvimos la integral. ¿Sí? El resultado sería menos un 20avo de a a la quinta. ¿Cuánto es eso? No sé, no tengo idea quién es a, así que queda en función de a, ¿sí? Dependiendo de a. Pero el ejercicio me pedía que esto dé como resultado menos 256 quintos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, simplemente despejar el valor de a. Si se fijan, me quedaría este menos, tengo un menos acá que lo puedo pasar del otro lado y va a cancelar el signo, ¿lo ven? Este menos con este menos se va a ir. Y ese 20 que está dividiendo, ¿lo pueden pasar multiplicando? A ver, si me ayudan con la cuenta, esto sería menos 200, esto multiplicado por 20, que a su vez se puede simplificar. Este 5 se cancela con este, me queda un 4. Y 256 por 4 es 1024, ¿no? Que es 2 a la 10, o sea, me quedaría esto, a ver si están de acuerdo. Te queda a la quinta igual a 1024. Díganme si pifio la cuenta, porque puede pasar tranquilamente. No, está bien. Buenísimo. ¿Esa potencia quinta la pueden pasar como raíz del otro lado? Y les queda que es la raíz quinta de 1024. Y uno dirá, qué cosa horrorosa, raíz quinta de 1024, pero vuelve la felicidad, porque cuando agarran la calculadora y hacen esa cuenta, les da un lindo 4 como resultado. ¿Se ve? Ya habías tirado la pista cuando dijiste 1024 es 2 a las 10. Claro, no sabía si pensaba en silencio o en voz alta. ¿Se entendió esto? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No. Perdón, Juan. Sí. Fíjense, chicos, que en este ejercicio la integral da como resultado un número negativo, ¿no? En el enunciado original lo tienen. Esta integral no es un cálculo de áreas, ¿sí? A veces uno asocia directamente el cálculo de una integral definida con el cálculo de un área, cosa que no siempre es así. En este caso, claramente, eso que están calculando ahí, planteando ahí, no está representando ningún área en ninguna región. Es simplemente una cuenta que, dependiendo qué represente la función x por x más al cubo, tendrá un significado y uno interpretará en función de ese significado. Pero lo que sí es seguro es que lo que no están haciendo ahí es calcular un área. Exactamente, ¿se acuerdan? Ya de movida sabíamos eso. Bueno, vamos con el siguiente. Fíjense, este ejercicio en realidad había quedado de la clase pasada, había quedado pendiente. En realidad tiene que ver más que nada con el teorema fundamental del cálculo. Dice, o sea, ya nos vamos de lo que es cálculo de áreas y empezamos a hablar de otro tema que van a ser las ecuaciones diferenciales, pero en realidad este ejercicio ya estaba planteado para la clase pasada. Les pedí hallar una función f con derivada continua, tal que esa función en 0 valga 13 y que cumpla esta condición, que el integral entre 4 y 5x más 4 del logaritmo de 8 más la derivada de f sea igual a 25 medios de x cuadrado más 20x. ¿Sí?
¿cómo se hace este ejercicio? ¿Cómo puedo encontrar la f? Bueno, lo primero que vamos a hacer es usar el teorema fundamental del cálculo. Vamos a derivar a los dos lados de la igualdad. Fíjense que esto es una función, lo podríamos llamar, no sé, qué sé yo, h de x, porque en realidad el resultado depende de x. Y esta es otra función, podríamos llamarlo, no sé, g de x. Entonces, a partir de este dato de que f y g son iguales, yo lo que voy a decir es, si ellas son iguales, entonces sus derivadas también van a ser iguales, ¿sí? Derivo a los dos lados de la igualdad se mantiene. Ahora bien, para derivar la función que está a la izquierda, ¿sí? Esta función, que es una función integral, digamos, una función que depende de un integral, voy a usar el teorema fundamental del cálculo. Y si se acuerdan, el teorema fundamental lo que les pedía es que esta función que tienen integrando necesariamente tiene que ser continua para poder usarlo. ¿Por qué sé que esta función es continua? Bueno, porque el logaritmo es una función continua. Esta función, 8 más la derivada de f, también es continua porque me lo dice el enunciado. El enunciado dice que f tiene derivada continua, ¿sí? Por lo tanto, lo que tengo acá es una composición de funciones continuas. El logaritmo con la función f' más 8 sería composición de continuas es continua y por ende voy a poder usar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Esa sería la justificación y por qué te dice que tiene derivada continua. Lo vas a usar cuando usamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces, derivo a los dos lados de la igualdad. Derivo a los dos lados de la igualdad y me quedaría, entonces, ¿sí? Si derivamos que la derivada de esto tiene que ser igual a la derivada de esto. Por lo tanto, a ver, el teorema fundamental me dice que la derivada de esa función sería el logaritmo de 8 más la derivada de f evaluado en 5x más 4. ¿Sí? ¿Me siguen? Es la función que tengo en el integrando reemplazando la variable, la t, la reemplacé por el límite superior de integración, ¿recuerdan? Multiplicado por la derivada del límite superior de integración, que en este caso la derivada del límite superior de integración sería 5, ¿no? La derivada de esto, menos la misma función evaluada en el límite inferior de integración y multiplicada por la derivada del límite inferior de integración. Pero la derivada de una constante es 0. Por eso toda esa parte se va a cancelar. ¿Sí? Me va a dar 0, directamente no la escribimos. Me quedaría así. Esa sería la derivada de la izquierda. La derivada de la derecha es mucho más fácil, ¿no? Derivar un polinomio es mucho más sencillo. Me va a quedar 25x más 20. ¿Se ve? Ok, como lo que quiero es f, lo que voy a tratar de despejar primero es lo que tiene la f. Para despejar, lo primero que podríamos hacer es pasar el 5 dividiendo. ¿Está bien? Si pasan el 5 dividiendo, entonces te quedaría, fíjense, toda esta expresión dividido por 5, si dividen cada uno por 5, te quedaría 5x más 4. ¿De acuerdo? Repito, pasé el 5 dividiendo. 25 dividido 5 es 5 y 20 dividido 5 es 4. Ahora tocó el turno del logaritmo. Recuerden que esto es el logaritmo natural, es el logaritmo en base e. Entonces, para despejar esa expresión, lo que vamos a hacer es aplicar la exponencial a los dos lados de la igualdad. O sea, que me quedaría algo así. Esto tendría que ser igual a i elevado a la 5x más 4. ¿Me siguen? Hay un pasito más y ya terminamos de despejar f'. Fíjense que entonces esto me diría que f' en 5x más 4 es igual a e elevado a la 5x más 4 menos 8. ¿Se ve? ¿Me siguen? Sí.
Esto fue un pasaje de términos. ¿Terminé el ejercicio? No. ¿Por qué? Y porque yo estoy buscando f, no f'. ¿Sí? Primer problema. Y segundo, fíjense que acá me quedó f', pero no me quedó f' de x. Me quedó f' de 5x más 4. Y eso es igual a e elevado a la, mira, justamente acá, oh casualidad, dice exactamente lo mismo. Este 5x más 4 que ves acá, dice exactamente lo mismo que el 5x más 4 que ven acá. ¿Lo ven? Este paso por ahí no es algo que suela pasar siempre, pero muchas veces ocurre. Va a ser importante entender lo siguiente. Si yo quiero calcular f' en un número cualquiera, tendría que ver qué valor le doy a x para obtener ese número con la expresión 5x más 4. Ahora, sea lo que sea que da esta porquería, lo que me dice es f' evaluado en esta cosa es igual a e elevado a esa cosa menos 8. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si vos a esto lo llamaras, no sé, t era la variable de integración, por ahí confunde. Ponele que esto lo llamamos, no sé, R. R, ahí vino, la R. Una R particular. Si a esto lo llamás R, bueno, entonces estaría diciendo eso de otra manera. Podríamos decir que f' en R con R, es igual a e a la R menos 8. ¿Me siguen? Y queda más lindo escrito así, ¿no? O sea, f', la derivada de f, evaluada en un número cualquiera al que sea, se consigue haciendo e elevado a ese número menos 8. Es lo mismo que decía acá, si querés de una manera más complicada, más molesta. Incluso podrían decir f' de x es igual a e a la x menos 8, y no estaría mal tampoco. Lo que pasa es que por ahí les marea que lo llame x también. Este cambio de letras es bastante importante. ¿Por qué? Porque a partir de saber esto, si la derivada de f es esta, ¿no podemos conseguir quién era f antes de que la deriven? ¿Quién sería f de r sin derivar? R menos 8x. Exacto. Perfecto, Débora, excelente. E a la R menos 8. ¿Qué cosa, Débora? Hay un detallecito nomás. A ver, recalcula eso. ¿Menos 8 qué? Ah, R. Buenísimo, eso. Menos 8. R, no X. ¿Por qué? Porque acá la variable le llamamos R, la bautizamos de otra manera, más una constante, no sé, la que usen, C, K, la que quieran. ¿Se entiende? O sea, ¿qué función cuando la derivo da e a la r? Bueno, e a la r. ¿Y qué función cuando la derivo da 8? Bueno, 8r. ¿Sí? Esto más una constante c. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando derivamos las constantes desaparecen. ¿Sí? Esta es la respuesta final. Ahora sí encontré quién es f. Bueno, no del todo. ¿Por qué? Porque hay una condición que cumplir también. Y era que f en 0 tenía que valer 13. ¿Se acuerdan? F en 0 tiene que valer 13. Bueno, hagamos la cuenta entonces. ¿Cómo? F en 0 tiene que valer 13. Entonces, reemplacen la R por 0. Si reemplazan la R por 0, te queda e a la 0 menos 8 por 0 más c. Hay un por, no es 80. 8 por 0 más c debería dar 13. 8 por 0 se va. E a la 0 da 1, ¿no? O sea que 1 más c debería dar 13. Conclusión, c es igual a 12. ¿Lo ven? Sí. Buenísimo. Entonces, ¿cuál es la respuesta final del ejercicio? La respuesta es C vale 12.
No. La respuesta final del ejercicio será que f de x, la función que estábamos buscando, es igual a, perdón, vamos con R, dijimos que la bautizamos como R, f de R es igual a e a la R menos 8 por R más C. Y donde dice C, ahí ya sabemos que ese C vale 12. ¿Se entiende? Ahora, para los nostálgicos de la X, los que extrañan mucho y están muy acostumbrados a que la variable independiente se llame X, bueno, cámbienle la letra si quieren, es lo mismo, no importa la letra que usen. Entonces podría decir que la función es e a la x menos 8x más 12, y es exactamente lo mismo. O pónganle z, j, lo que Corno quiera. ¿Se entendió? ¿Sería lo mismo si, por ejemplo, cuando llegué a la parte de la derivada de f y, bueno, igual a e a la r menos 8, integro ambos lados? Exactamente, eso es lo que estás haciendo esencialmente, sí, tal cual. Es, al integrar a los dos lados, ¿no? La integral de f', bueno, acá faltaría el diferencial r, ¿no? Sería, me salió solo el x y diferencial r, ¿no? Habría que poner a los dos lados. Exactamente, la integral de f' sería f y la integral de e a la r menos 8 es esta. Está perfecto, Débora. Justamente acá como simplemente quedó f' era como más intuitivo, ¿no? Como que salió directo. ¿Quién era antes que la deriven la f? Y bueno, ya está. Pero es exactamente eso. No sé por qué no se me actualiza el chat, así que ustedes me dirán si aparece. ¿Escribieron en el chat algo? Yo tengo vacío el chat. Que no escribieron nada desde hace rato. Lo último es lo del comentario de Agustina. Porque quieren hablar y está muy bien. Cerremos el chat. Bien, sí, sí. No, pero hay gente que no puede. Hay gente que no puede. Pero ¿a qué hora fue la última vez que hablaron? Yo no tengo nada en el chat. Antes que vos entres. Ah, está bien. 8:36 tengo yo. Pensé que me habían bloqueado el chat, por eso. Están hablando mal de vos por el chat. No sé qué habrán dicho de mí antes que entre. Las cosas que decían. Tuvimos que borrarlo, Cari, porque no queríamos. Está bien, me imagino. Bueno, sigamos. Vamos con el siguiente, porque si no van a quedar muchos afuera y van a decir que soy el más lento del grupo, lo cual es cierto, ¿no? Bueno, un comentario. Respecto de los nombres de las variables, a nosotros acá en matemática nos da exactamente lo mismo el nombre que le quieran dar. Cuando hagan física, en física cada letra tiene un nombre muy específico. Se usa T cuando estás hablando de tiempo, se usa S cuando estás hablando de arco, se usa X cuando estás hablando de distancia. Las variables las van cambiando porque están representando componentes físicos diferentes. Ahí sí no les cambien el nombre. Siga nomás. Buenísimo. Vamos con el siguiente. Ahora sí nos metemos en el fascinante mundo de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué corno es esto de las ecuaciones diferenciales o ecuaciones diferenciales ordinarias? EDO, lo pueden encontrar en internet o libros. Bueno, las ecuaciones diferenciales son todo un mundo dentro de la matemática. Hay gente que se dedica exclusivamente a esto. Nosotros vamos a ver una mínima, súper mínima introducción a este tema. Y la idea va a ser la siguiente. Tenemos una ecuación, como ustedes están acostumbrados, una igualdad de funciones, pero en esa igualdad aparece involucrada una cierta función y su derivada, en este caso, de primer orden para nosotros. Siempre va a ser de primer orden para nosotros. ¿Sí? O sea, lo que estaríamos buscando, a diferencia de lo que ustedes hacen en general, qué sé yo, si tienen la ecuación x menos 1 igual a 4, ustedes están buscando un número que al restarle 1, el resultado que obtengo sea 4. Bueno, ese número lo despejan y les queda que ese número es 5. Quiere decir que si donde dice x enchufan un 5, la igualdad se verifica. Ok, eso es lo que se llama una ecuación numérica. Lo que nosotros estamos buscando o intentando resolver es una ecuación funcional. O sea, nuestra incógnita ahora es una función, no un número.
Estamos buscando cuál es la función f, que si yo la reemplazo acá, le sumo 1, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la derivada de esa función, el resultado que obtengo es la función 1 sobre 1 más 3x. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que entender es que nuestra ecuación tiene como incógnita una función, no un número. ¿De acuerdo? Una función. ¿Sí? Nuestra respuesta va a ser una función, no un número. Y además de cumplir esa ecuación, lo que nos dan es lo que se llama una condición inicial o una condición de borde, es que esa función además quiere o pretende que en 0 valga 2. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial? Bueno, en general eso es un gran problema, pero para lo que vamos a ver nosotros, que es una mínima introducción, repito, en general vamos a usar la siguiente técnica, algo parecido a lo que sucedió en el ejercicio anterior. Si esta expresión es igual a esta expresión, fíjense que son funciones, ¿no? Lo que tengo a la izquierda es una función, lo que tengo a la derecha también. Entonces, vamos a integrar a los dos lados de la igualdad. ¿Sí? Integro a los dos lados de la igualdad. ¿Cómo se resuelven esas integrales? Bueno, por un lado, la que tienen a la derecha debería ser inmediata, debería ser calculable con los métodos que ya conocemos. A esta podríamos llamarlo auxiliar 1. ¿Sí? Lo voy a resolver por un lado. Y esta otra la vamos a resolver en otro auxiliar. A esto lo llamo auxiliar 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos primero con la más sencilla. Voy a calcular la integral de esto. Vamos por acá, que queda lugar. Así no se hace tan largo. Auxiliar 1, entonces. Quiero calcular la integral de esta función. ¿Cuánto va a dar esta integral? Bueno, sale por sustitución. Yo no me quiero detener o dedicarle mucho tiempo a estos métodos porque eso ya lo vimos en charlas anteriores y ya están haciendo. Pero fíjense que no es difícil darse cuenta que esto va a ser el logaritmo natural del módulo. Bueno, no sé si no es difícil. A mí, donde están ustedes, a mí me ha resultado difícil todo por ahí. Pero si estuvieran haciendo unos cuantos ejercicios de sustitución, no es difícil darse cuenta de que cuando derivo el logaritmo de 1 más 3x, fíjense que le va a dar 1 sobre 1 más 3x, pero por regla de la cadena va a salir un 3 multiplicando, ¿no? Por la derivada de esto. Entonces, todo esto dividido 3 va a ser la primitiva que estamos buscando. ¿Ah? Ahí termina el auxiliar 1. Por otro lado, y este sí nos vamos a detener un poco más, el que más me interesa, el auxiliar 2, sería la integral de toda esta otra porquería que queda a la izquierda. Ok, ¿cómo hago para calcular esto si no tengo idea quién es f? O sea, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué pongo donde dice f? ¿Qué pongo donde dice f' si no sé quién es f? Bueno, no pongo nada. No sé quién es f y me las tengo que arreglar sin saberlo. ¿Cómo salen estas integrales? Bueno, normalmente van a salir por sustitución. ¿Qué sustitución harían para resolver esta integral? No sé si tenemos tiempo para pensar, a ver si a alguien se le ocurre. ¿A qué llamarían u? U a f de x y f' de x a, bueno, la derivada. Buenísimo, Agustina. Es verdad, si llamamos u a f de x, lo que dice Agustina está bueno porque entonces, si hacemos esto, el diferencial u quedaría igual a f' de x por el diferencial x y la sustitución pinta que va a estar muy linda porque justo acá tengo ese f' de x y el diferencial x lo puedo sustituir por el de u. Y eso andaría bastante bien y de hecho funciona y el ejercicio sale. Y está perfecto, te va a salir. Yo voy a hacer un camino que es un poquitito más rápido, pero nada. El otro también cierra bien, que es llamar u a f de x más 1. ¿Por qué a f de x más 1? Porque fíjate que cuando derives esto, de todas formas el 1, cuando lo derivo, desaparece. La derivada no cambia.
¿Se ve? Pero en general lo que va a suceder es lo que dice Agustina. En general, la sustitución que sirve es llamar u a f de x. En muchos casos, tal vez la mayoría, pero en este caso, fíjense que si llaman a f de x más 1, va a quedar todavía un poco más sencilla. Porque quedaría la integral de, a donde dice f de x más 1, a toda esta porquería de acá, la puedo sustituir directamente por u. Entonces me quedaría u cuadrado. Y f' de x por el diferencial x, todo esto que es lo que me faltaría, fíjense que esto lo puedo sustituir por el diferencial u. ¿Se ve? Agustina, a vos te hubiese quedado u más 1 al cuadrado, que también sale al toque, ¿sí? Es una pavada. Está perfecto. ¿Cuánto vale la integral de u al cuadrado? Fíjense que ya no aparece nada desconocido acá. No es como antes que aparecía una f misteriosa que no sabía quién era. Esto lo puedo integrar sin ningún problema. Esto es u al cubo sobre 3 más c. Volvemos a la variable original y esto nos quedaría f de x más 1, que era la u, al cubo dividido 3 más c. ¿Sí? Esta es la parte central del método para resolver ecuaciones diferenciales, que se conoce como variable separable, lo que estamos haciendo en realidad. No importa. Esencialmente, el auxiliar 2 es, digamos, la técnica que van a desarrollar para resolver las ecuaciones diferenciales que se van a encontrar en este curso. Fíjense entonces, si volvemos al ejercicio y reemplazamos, a la derecha nos quedaría la función x, f de x más 1. La voy a tratar de llevar, esto. Este era el auxiliar 2. Y a la izquierda tendríamos esto. Voy a poner así. ¿Sí? Recapitulando, habíamos integrado a los dos lados de la igualdad, resolvimos en forma auxiliar esta integral, nos dio esto, y esta otra integral nos da esto de acá. Lo que queda ahora es meramente despejar la f. ¿Qué quiere decir eso? Que este 3 que está acá lo puedo pasar para el otro lado multiplicando, y me quedaría que f de x más 1 al cubo sería igual a, pasan el 3 multiplicando, les va a quedar logaritmo del módulo de 1 más 3x, por un lado, más 3c, ¿sí? Cada término se multiplica por 3, ¿no? El cubo lo van a pasar como raíz cúbica, y el más 1 lo van a pasar restando después. A ver si me sigue. Esto pasa acá, raíz cúbica de esto, y al final de todo, menos 1. ¿Se ve? ¿Qué falta? Falta cumplir esta condición. En 0 queremos que valga 2. Lo que acabamos de encontrar acá sería la familia de todas las soluciones de la ecuación diferencial. Hay infinitas soluciones de la ecuación diferencial porque este número c podría ser cualquiera. Pero si en 0 queremos que valga 2, entonces vamos a decir, como f de 0 pretendemos que valga 2, reemplazamos por 0 y nos quedaría que el logaritmo natural del módulo de 1 más 0, ¿no? Más 3 veces c raíz cúbica de esto, menos 1. Dígame si le pifo la cuenta, que estoy tratando de acelerar porque esto se nos va. Logaritmo de 1 me queda ahí. Logaritmo de 1, como ustedes saben, esto da 0.
Así que esto se te va a ir todo. Te queda raíz cúbica de 3c menos 1 igual a 2. Despejemos. Despejemos y nos queda... a ver, queda raíz cúbica de 3c. Ese 1 pasa sumando para el otro lado, entonces te queda igual a 3. La raíz cúbica lo pasamos del otro lado como elevar al cubo, ¿no? Sería 3 al cubo. Paso el 3 dividiendo y me quedaría que c es igual a 3 al cuadrado. ¿Sí? Si pasan el 3 dividiendo. O sea, que c es 9, o 3 al cuadrado, como quieran decirle. Conclusión, para no copiar todo de vuelta, la f sería, ¿a dónde se fue? La f sería esta, ¿no? La respuesta sería esta misma, reemplazando este c, ahora que ya sabemos que vale 9. ¿Sí? Lo puse ahí en rojo, medio raro quedó, pero para no copiar todo de vuelta y no perder tiempo. Me late que no se va a ver todo al mismo tiempo. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna pregunta de esto? Una consulta. En el auxiliar 2, ¿el más C, ese no se pasa? ¿O ya está incluido en...? Buenísimo, Diego, muy buena pregunta. Fíjense que en los dos auxiliares que hicimos, cuando copié las respuestas del auxiliar 1 y el auxiliar 2, como dice Diego, en el auxiliar 1, el más C lo incluí, lo puse. Y en el auxiliar 2 no puse el más C, no lo involucré. ¿Por qué? Bueno, en realidad este sería un C sub 1, si querés, y en la otra tendríamos que poner más, otra constante, podríamos llamarla C sub 2. Esas constantes son genéricas, pueden ser cualquiera. Entonces, esa C sub 2, cuando despejo, la tendría que haber pasado del otro lado restando, ponele. Y acá poner C sub 1 menos C sub 2. Ahora, como C sub 1 es un número cualquiera, y C sub 2 también es un número cualquiera, la resta de ellos dos terminaría dando como resultado, ¿qué cosa? Un número cualquiera menos un número cualquiera que da como resultado, bueno, un número cualquiera. Y directamente a ese número lo llamamos C. Por eso yo no puse la constante de los dos lados. Cuando ustedes integran a los dos lados de una igualdad, la constante la ponemos, en definitiva, de un solo lado. No hace falta ponerlo de los dos, porque sería el cohete. La tendríamos que pasar restando y, en definitiva, quedaría una constante genérica. ¿De qué lado la tengo que poner? Del que se te cante. Pero normalmente lo más cómodo es ponerla del lado que no está la F. Porque tengan presente que yo lo que quiero es despejar F. Entonces prefiero tener esa constante del otro lado. ¿Sí? Está muy bien la pregunta que hiciste. Digo, fue de apuro lo mío, pero en realidad estaba bueno indicar por qué acá puse el más C y del otro lado no. Está muy bien. ¿Se entendió? Sí. Muchas gracias. Bien. No sé si hay otra pregunta. Tampoco sé si llegamos a hacer uno más rapidito. Compañeros, ¿qué les parece? Y faltan 4 minutos. Cuando digo compañeros me siento Perón, más o menos. Me parece que no llegamos. No llegamos a hacer otro, ¿no? No, lo dejamos para... Ok, les puedo comentar la idea y no terminarlo, si no... Sí, como quieras. Sí. Dale. Solamente la idea. Tenemos un ejercicio más que estaría bueno plantearlo, aunque sea. Miren, otra ecuación diferencial, fíjense, con otra condición de borde, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar la ecuación diferencial e integrar a los dos lados de la igualdad. Igual que en el anterior, ¿sí? Vamos a integrar a los dos lados de la igualdad. Igual que en el ejemplo anterior, de un lado vamos a hacer un auxiliar y del otro lado otro. Importante observación, todo lo que tiene F y F' aparecen de un lado de la igualdad
Y todo lo que no tiene f, ni f', digamos, queda del otro. Esto es muy importante. Si este f a la sexta estuviese acá dividiendo del otro lado, yo lo hubiese pasado multiplicando del otro lado. Repito, para que lo que tiene f y f' aparezca de un lado y lo que no tiene ni f ni f' va a quedar del otro. ¿Sí? Me refiero a las expresiones con x. Una vez que hicieron eso, que en este caso venía de fábrica, integren a los dos lados. En este caso van a aplicar la sustitución de llamar u a f de x, ¿sí? Para resolver este integral. Y la integral de la derecha, bueno, es una integral común y corriente. Esta no va a ofrecer más dificultad que hacer partes una vez. ¿Sí? Para la de la izquierda van a tener que usar sustitución como hicimos en el caso anterior. En este caso van a llamar u a f de x. Una vez que integren, les va a quedar que la integral de s es f de x a la séptima sobre 7. ¿Ah? Igual a otra porquería que depende de x. Ok, siempre va a haber un más c acá y van a tener que despejar la f de esta expresión. ¿Sí? Ya que esta fue muy rápido, les comento también la otra. Miren, porque... Un segundito. Diga. Cuando tengan que reacomodar la ecuación para ponerse a integrar, recuerden que siempre f' tiene que estar arriba, Exacto. elevado a la 1, no puede estar al cuadrado, no puede estar dentro de una raíz, tiene que estar arriba, elevado a la 1, y multiplicando el resto de la expresión que esté dentro de la integral. Si aparece sumando, no puedes hacer una sustitución, tiene que estar multiplicando. Arriba, a la 1 y multiplicando la f'. Exactamente. Por eso, un minutito más, perdón que me estoy extendiendo, pero quería comentarle, miren, el siguiente ejemplo que teníamos ya no aparece la f y la f' del mismo lado. Y está como mezclado todo. Entonces la técnica es juntar lo que aparece f y f' de un lado y lo que sean las x del otro. ¿Sí? Pero como dije Tati, es muy importante que el f' no aparezca dividiendo, que aparezca multiplicando. Entonces no lo voy a pasar dividiendo el f', sino que la que voy a pasar dividiendo va a ser la f. ¿Se ve? Y del otro lado me quedarían 45x cuadrado dividido e a la 5x cubo. Se ve lo que dice un pasaje de términos. De un lado que aparezca f, f' y la f' arriba multiplicando, no dividiendo. Y del otro lado las expresiones o las funciones que involucran x. ¿Ah? Una vez que logramos eso, ahí sí, integramos a los dos lados de la igualdad, usamos auxiliar 1, auxiliar 2 si hace falta, integramos cada uno por separado. ¿Ah? Bueno, hasta acá ya son las 10, si no, la clase que viene los hacemos en detalle, si no los pueden resolver, pero básicamente esa es la técnica. ¿Sí? Dejo de compartir, medio de sopetón, ¿no? Fue el corte, pero o sea, el tiempo es tirano, no solamente en televisión. Recuerden siempre, los que entraron un poquito más tarde pueden quedarse a la clase siguiente y escuchar los primeros ejercicios. Bueno, ¿alguien quiere entrar a esta hora? La verdad que no tiene mucho sentido. No, lo ves, qué sé yo. Bueno. Al otro Zoom entramos ahora. Por ahí salió y quiere volver a entrar, por eso lo... Bueno, creo que despedirnos nada más, no tenemos tiempo para mucho más que eso, no sé si alguien quería decir algo que no pueda esperar, pero si no nos despedimos hasta el próximo encuentro. Bueno, nos vemos en el siguiente horario. Muy bien. Bueno, nos vemos. Bueno, Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.